Mis chismosas, apaguen los teléfonos, respiren hondo y prepárense, porque lo que vimos en el capítulo 32 no fue un episodio cualquiera, fue una traición disfrazada de justicia. Sí, así como lo escuchan. Andrea Serna no apareció con su sonrisa tranquila, no. Apareció con esa mirada helada que solo saca cuando está a punto de soltar una bomba. Y vaya que lo hizo, los mandó directos al box blanco, un escenario que ya sabemos nunca trae calma, siempre arrastra lágrimas, sudor y cicatrices. Ahí, frente a frente, Gama salió como un huracán. No solo compitieron, arrasaron. Fue de esas victorias que no dejan dudas, que no necesitan explicación. Se movieron como una máquina aceitada, cada paso medido, cada grito sincronizado, cada músculo tirando con rabia acumulada. Y del otro lado, Alfa miraba con cierta preocupación, calculando en silencio, mientras que Omega, ¡ay, mis amores! Omega estaba siendo desangrado en cámara lenta. Pero ojo, aquí no acaba todo. Porque lo más duro no fue el triunfo de Gama, no. Lo que de verdad marcó este capítulo fue el castigo que cayó sobre Omega. Un castigo que no solo se siente en el estómago vacío, en las noches largas, en la piel quemada por el sol, sino que entra directo al alma, a la moral, a esas ganas de seguir que ya están pendiendo de un hilo. Y aquí está la clave. Lo que Caracol nos mostró en pantalla fueron sonrisas, gritos de celebración y un Omega cabizbajo. Pero lo que no vimos fue el verdadero trasfondo, la rabia contenida, las acusaciones cruzadas en susurros, las miradas que decían más que 1000 palabras. Porque, créanme, cuando un equipo está al borde del colapso, cualquier derrota no es solo una caída, es una daga que abre heridas internas que ya existían. Así que sí, mis amores, lo que pasó ayer fue más que una prueba. Fue un punto de quiebre. Una línea que se acaba de cruzar y que va a tener consecuencias en los próximos capítulos. Porque un triunfo así, tan contundente, no es solo gloria para uno, es veneno puro para el otro. Y aquí estamos para diseccionarlo todo, como siempre, sin filtros, con la verdad que en edición quedó entre sombras. Porque díganme ustedes, ¿qué significa en realidad la victoria de Gama? ¿Es simplemente que entrenaron mejor, que estaban más sincronizados? ¿O es que aquí ya hay estrategia de desgaste calculada contra Omega? Yo, sinceramente, no me creo que las cosas pasen porque sí en este desafío. Recuerden lo que les he dicho antes, los equipos no solo se enfrentan en la arena. Se enfrentan en las casas, en los pactos, en los comentarios venenosos, en los silencios estratégicos. Y ayer, mientras Gama celebraba como si hubieran ganado la final, Omega estaba más roto que nunca. Algunos decían con la boca chica, esto ya no es un castigo, es un exterminio. Y en parte, mis amores, tienen razón. Porque ¿qué pasa cuando un equipo como Omega, ya debilitado, vuelve a perder no solo el juego, sino la confianza? Lo que pasa es que se abren fisuras. Y esas fisuras son las que Caracol no nos muestra. Les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve ganar una y otra vez si en el proceso destruyes la moral de tus rivales? ¿No es eso, en sí mismo, una estrategia de traición silenciosa al espíritu del juego? Yo lo veo claro, Gama no jugó solo por la victoria, jugó para desangrar a Omega. Y les digo más, lo consiguieron. Porque anoche, lo que vimos no fue una simple derrota. Fue un Omega que salió con la cabeza agachada, sí, pero también con miradas asesinas entre ellos mismos. Miradas que dicen, te culpo a ti, no a mí. Y cuando eso pasa, cuando la guerra deja de ser entre equipos y se convierte en guerra interna, el resultado ya está escrito, el equipo empieza a caer por dentro. La prueba arrancó con todo el peso sobre los hombros. Literalmente. Cada equipo debía cargar bloques pesados, avanzar en sincronía y armar la estructura final en un tiempo récord. El detalle, la coordinación era la clave, porque un error en la cadena de movimientos hacía que todo se derrumbara. Alfa salió firme, con esa seguridad que los caracteriza, pero pronto se vio que la verdadera batalla iba a estar entre Gama y Omega. Y aquí, mis amores, fue donde empezó la tragedia disfrazada de competencia. Gama arrancó como un reloj suizo. Paso tras paso, bloque tras bloque, todos engranados. Era casi irritante verlos así de conectados. Zambrano daba las órdenes con voz fuerte y cada uno obedecía al segundo, sin dudar. Una máquina de guerra. Omega, en cambio, arrancó bien, pero en la tercera ronda se vino el desastre. Katiuska,
agotada desde el inicio, se rezagó al cargar su bloque. Juan, desesperado, intentó compensar corriendo más rápido, pero al hacerlo desarmó el ritmo del grupo. Resultado, los bloques cayeron al suelo y tuvieron que volver atrás a recomponer. Andrea, con ese tono implacable que solo ella maneja, lanzó la sentencia. Si no se sincronizan, aquí se quedan. Y fue ahí cuando se notó todo. Omega no solo perdió segundos, perdió la calma. Empezaron los gritos, María se reclamándole a Juan, Satya intentando dar indicaciones que nadie escuchaba, y Jero lanzando miradas de fastidio que decían más que 1000 palabras. Mientras tanto, Gamma ya estaba armando su estructura final, celebrando cada bloque colocado como si ya tuvieran la victoria en el bolsillo. Y la tuvieron. Entraron primeros, levantaron las manos y el box blanco retumbó con su grito de triunfo. Andrea lo dijo claro. Gamma gana la prueba. Alfa, segundo. Omega, últimos otra vez. Pero aquí viene lo más fuerte, mis amores. Caracol nos mostró la celebración y la derrota, sí. Pero lo que no repitió fueron esos segundos en que Omega se miraba entre sí con pura rabia contenida. Caras rojas, mandíbulas apretadas, y un silencio que pesaba más que cualquier castigo. Cuando Andrea anunció el resultado, la emoción de Gamma se transformó en puro festejo, mientras que Alfa respiraba aliviado por asegurar la segunda plaza. Pero Omega quedó en el suelo, literalmente. Andrea, con ese tono frío que congela la sangre, lanzó la bomba. Omega, por haber quedado últimos, no solo pierden el beneficio, también recibirán el castigo completo, aislamiento y reducción de raciones. El golpe cayó como un balde de agua helada. El castigo consistía en trasladarse a una zona improvisada, con condiciones mucho más duras que la playa baja, sin colchones, apenas cobijas, y con una ración reducida que apenas alcanzaba para sobrevivir. Lo que antes era difícil, ahora se convertía en casi inhumano. Y ahí, mis amores, fue cuando las cámaras captaron el verdadero drama. Katiuska, completamente quebrada, dijo en voz baja a María C. Ya no aguanto más, esto no es vida. La frase retumbó como un trueno. María C. intentó consolarla, pero al mismo tiempo, se notaba en su cara que pensaba exactamente lo mismo. Juan, el capitán, trataba de mantener la calma, diciendo: es un castigo, no una sentencia. Tenemos que aguantar. Pero sus palabras parecían huecas. Satya lloraba en silencio, mientras Jero se apartaba del grupo, visiblemente molesto, murmurando algo como: no puede ser que siempre terminemos aquí. Lo que vimos en pantalla fue una toma rápida del castigo, apenas unos segundos de caras cansadas y el traslado al nuevo lugar. Pero lo que Caracol no mostró en detalle fueron las discusiones encendidas, reproches, acusaciones veladas, y un ambiente de resentimiento que ya no se podía disimular. Se escuchó claramente, aunque el micrófono apenas lo captó, a un integrante reclamarle a Juan: tus decisiones nos están hundiendo. Silencio después. Corte de cámara. ¿Casualidad? No, mis amores. Eso fue edición para evitar que la tormenta se viera en toda su magnitud. Pero los que seguimos cada gesto, cada mirada, sabemos que en Omega ya no es un equipo, es un campo minado. El traslado al nuevo campamento fue como caminar hacia el cadalso. La cámara los mostró arrastrando sus cosas, en silencio, con las mochilas cargadas más de frustración que de ropa. Y fue ahí, en ese trayecto, cuando empezaron los primeros chispazos. María C., agotada, lanzó con ironía: al final, siempre pagamos todos los errores de los mismos. El comentario no tenía nombre propio, pero todos entendieron. Y fue Katiuska la primera en responder con tono seco: aquí nadie se salva, todas hemos fallado. Pero la tensión ya estaba servida. La cámara mostró a Jero haciendo un gesto de fastidio, mientras Juan, el capitán, trataba de cortar la discusión. No es momento de buscar culpables. Es momento de resistir. El problema es que sus palabras ya no tenían peso. El equipo no lo veía como un líder, sino como un responsable. Y eso, mis amores, es la antesala de una fractura inevitable. En la noche, las discusiones continuaron. Uno de los micrófonos captó claramente cuando Satya, entre lágrimas, le dijo a Camilo, de Gamma, durante un momento de interacción fuera del box: quisiera estar en tu equipo.
Allá por lo menos se siente unidad. Eso, mis amores, es dinamita pura. Porque no solo muestra la desesperación de Omega, sino que abre la puerta a una posibilidad peligrosa, que algún integrante comience a coquetear con alianzas externas, algo que podría cambiar todo el rumbo de la competencia. Y ojo al detalle, en el resumen de Caracol, esa frase de Satya no aparece. Se limitan a mostrarla llorando, pero sin el audio completo. ¿Por qué? Porque ese comentario puede encender un incendio que todavía no están listos para mostrar en televisión abierta. El resultado: Omega ya no es un equipo unido. Es un grupo fragmentado, lleno de culpas cruzadas, donde cada quien empieza a pensar en su propia supervivencia antes que en el colectivo. Mientras Omega se consumía en discusiones y culpas, Gamma celebraba con la sonrisa tranquila de quien sabe que, aunque la batalla no ha terminado, ya sembró el miedo en los rivales. El triunfo en el box blanco no fue solo físico, mis amores, fue psicológico. Los vimos trabajar como un reloj, Zambrano imponiendo fuerza bruta, Rata demostrando que no es solo músculo sin estrategia, Yudisa superando ese bache del capítulo anterior con una seguridad que dejó a todos con la boca abierta. Y aquí está lo clave, Andrea Serna lo subrayó en pleno box, Gamma encontró el ritmo y ahora nadie puede subestimarlos. Esa frase, aparentemente inocente, retumba como un aviso para Alfa y Omega. Porque si Gamma mantiene este nivel de cohesión, pueden convertirse en la sorpresa de la temporada. Pero hay más. En las conversaciones posteriores, algunos integrantes de Gamma dejaron escapar comentarios que son dinamita pura. Ellos se están desmoronando solos, refiriéndose a Omega. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos juntos. Y es aquí donde la cosa se pone sabrosa, mis amores. Gamma ya no juega solo en la arena, juega en la cabeza de sus rivales. Cada error de Omega, cada tropiezo de Alfa, ellos lo convierten en combustible. Lo que más me llamó la atención fue un plano breve, casi fugaz. Rata y Chris conversando aparte, bajito, diciendo que si Omega sigue mostrando grietas, lo mejor será apuntar todos los dardos hacia ellos y dejar a Alfa para después. Estrategia clarísima. Primero derriban al débil, luego se encargan del gigante. Y aunque Caracol lo pasó rápido, ustedes y yo sabemos que esas charlas son las que cambian el rumbo de la competencia. Porque un equipo que huele sangre, va a por ella. Alfa, mis amores, siempre se vende como el equipo fuerte, como la máquina imbatible, pero lo que vimos ayer en el capítulo 32 demostró que hasta los gigantes tienen pies de barro. Mientras Gamma celebraba su victoria, la cámara se detuvo en las caras de Alfa, y ahí fue donde se notó, orgullo intacto por fuera, pero dudas por dentro. Porque sí, ganaron varias pruebas antes, sí, se ven sólidos, pero el comentario de Andrea cuando felicitó a Gamma resonó en Alfa como un golpe sutil al ego. No hay nada que moleste más a los dominantes que ver cómo alguien más se roba la ovación. Y en ese momento, mis amores, el silencio entre ellos lo dijo todo. Se vieron las miradas cruzadas, Eleazar tratando de imponer calma, recordando que la temporada es larga, Valentina con un gesto de molestia, como si dijera, nos relajamos y ahora ellos nos pisan los talones, y Leo, ese que siempre sonríe, esta vez tragando saliva porque sabe que Gamma empieza a crecer en lo que antes era solo territorio alfa. Pero lo más fuerte no es lo que vimos, sino lo que se intuye. Porque anoche en Caracol se alcanzaron a filtrar murmullos, que en Alfa ya hubo un choque interno sobre quién debe asumir más protagonismo en las pruebas. Y ustedes saben cómo es esto, un equipo puede ganar todo lo que quiera, pero si las grietas aparecen, tarde o temprano se abren en público. Yo se los digo así, ayer vimos a un Alfa que por primera vez pareció sentir miedo. Y no miedo al castigo, no miedo a perder la comida. Miedo a que Gamma, con todo ese impulso, pueda ponerlos contra las cuerdas en cualquier momento. Y si eso pasa, el reinado del Alfa podría venirse abajo más rápido de lo que imaginamos. Y aquí es donde se enciende el verdadero morbo. Porque mientras todos en Alfa aparentaban unión, hubo un momento clave, Eleazar y Leo conversando en voz baja, apartados del grupo, después de la derrota frente a Gamma. No era una charla casual de tranquilo, la próxima ganamos, no. Era un cruce de frases rápidas, tensas, con gestos serios. Algunos dirán que era pura estrategia, que planeaban cómo mejorar. Pero yo, mis amores, yo no me como ese cuento. Esa fue una conversación de poder, de esas que huelen a liderazgo compartido, o peor, a lucha silenciosa por el mando. Porque seamos honestas, Eleazar siempre ha querido ser la voz dominante,
el estratega frío que se impone sin preguntar. Pero Leo, con esa sonrisa que parece inocente, se ha ganado la confianza de varios dentro del equipo. Y ya saben lo que pasa cuando dos gallos quieren cantar en el mismo corral. Tarde o temprano, el gallinero se alborota. Y lo más curioso, Caracol nos mostró apenas unos segundos, un plano cortado, casi como queriendo esconderlo. ¿Por qué? Porque si hubieran dejado el audio completo, nosotras ya estaríamos hablando de un alfa dividido en dos bandos, los de Eleazar y los de Leo. Imagínense por un momento que esto estalla en plena sentencia. ¿Qué pasa si los mismos alfa empiezan a votarse entre sí? Eso, mis amores, sería la bomba que nadie ve venir. Gamma feliz, Omega respirando un poquito, y Alfa, que parecía invencible, partiéndose en pedacitos. Así que no se confundan con las sonrisas en cámara. Yo lo digo sin miedo. Eleazar y Leo están jugando una partida propia dentro del mismo equipo, y si una de esas cartas se revela, el Imperio Alfa podría desplomarse de un día para otro. Cuando Andrea Serna anunció la derrota y el regreso de Omega a Playa Baja, el silencio fue sepulcral. Nadie gritó, nadie protestó, ni siquiera hubo esa típica excusa de faltó coordinación. Fue un bajón colectivo, como si les hubieran arrancado el alma. Y aquí viene lo fuerte. Lo que Caracol mostró fueron imágenes rápidas de rostros cansados, de caminata lenta hacia la casa de madera y arena. Pero lo que no vimos en pantalla fue el quiebre emocional de varias figuras clave. Katiuska fue la primera en dejar caer la máscara. Sentada con la cabeza entre las rodillas, murmuraba que ya no podía más, que esta vez el castigo se sentía como una condena personal. Y ojo, lo decía delante de sus compañeros, sin miedo a mostrar la fractura. Eso, en el desafío, es dinamita pura. Juan, el capitán, trataba de levantar el ánimo, pero sus palabras sonaban huecas. Y es que, mis amores, ¿cómo convences a un equipo agotado de que siga creyendo, cuando tú mismo sabes que están hundidos? Sus intentos de motivación no generaban eco, y algunos hasta se miraban entre ellos como diciendo, otra vez lo mismo. Y lo más polémico, una frase que captaron las cámaras pero que no salió completa en la edición. Una integrante de Omega, sí, la escuchamos, dijo claramente, ¿será que alguno de Alfa está jugando sucio contra nosotros? Oh. Esa sospecha, sembrada en la misma noche del castigo, abre un frente nuevo de desconfianza. Imaginemos lo que eso implica. Omega, en vez de reconstruirse, empieza a desconfiar hasta de las pruebas, de los rivales, y de sí mismos. Eso es gasolina para el fuego que ya está encendido. Así que apunten bien, Omega no solo perdió la prueba, perdió la confianza interna. Y cuando un equipo entra en esa espiral, lo que viene después es un efecto dominó que puede terminar en abandono, en traiciones internas o en votos que nadie esperaba. Mis amores, lo que vimos en este capítulo 32 es mucho más que una simple derrota de Omega. Es un síntoma de algo más profundo, un equipo que ya no solo lucha contra Alfa o Gamma, sino contra sus propios fantasmas. Cada castigo en Playa Baja ya no se siente como una prueba, sino como una condena que desgasta el cuerpo, la mente y hasta el alma. Lo de Katiuska quebrándose, lo de Juan intentando sin éxito sostenerlos, y esa frase que se filtró sobre un supuesto juego sucio de Alfa, son señales de que Omega está a punto de cruzar una línea peligrosa. Y cuando eso pase, mis amores, no habrá regreso fácil. Así que marquen mis palabras. Este capítulo quedará en la memoria no por la victoria de Gamma, ni por la solidez de Alfa, sino porque fue aquí donde Omega dejó de ser un equipo, y empezó a convertirse en un campo minado. Y en el desafío, cuando un equipo se rompe desde dentro, lo que viene después es inevitable.